¿Cómo están amigos? Hoy vamos a hablar de un tema bastante sonado y que a cada ratito estoy escuche y escuche y como que nadie define, ¿no? De eso de la sensibilidad de mercado. Tienes que aprender a tener la sensibilidad de mercado para incursionar en el mundo del real estate y tienes que desayunar, comer, cenar real estate y poco a poco vas a ir aprendiendo y vas a ir adquiriendo esta sensibilidad de mercado. Pero bueno, vámonos un poquito antes. ¿Qué chingados es mercado? Tenemos que ir empezando a analizar los básicos. No porque estés haciendo todo lo mismo, todos los días la misma cosa y que te detengas a reflexionar, a aprender, a comprender o a investigar, no implica que adquieras una habilidad, solamente vas a estar como que analizando los mismos datos, pero sin saber qué fregados está pasando. Aquí es donde realmente necesitas una pequeña base teórica para que te ayude a comprender los fenómenos que estén pasando, poder interpretar los dichos fenómenos y en su momento poder decir, sabes que probablemente va a pasar lo siguiente, nos conviene movernos a tal mercado, a hacer tal producto y vas a empezar a poder ahora sí que a determinar qué es lo que está pasando, cuáles son los elementos que están en juego, cómo se están interactuando y en su posible escenario generar una hipótesis de inversión. Prácticamente en palabras más sencillas es comprender lo que está pasando, nos conviene estar aquí o no, o movernos a otra cosa. Eso es lo que tienes que empezar a hacer, pero te voy a dar algunas pequeñas lecciones. Vamos a empezar con los básicos. Y pues ahora sí que la pregunta número uno, pues ¿qué es el mercado? Vamos a empezar a hacer esta serie de respuestas, perdón que se está trabando un poquito esto, ya. Bueno, vamos aquí con una pequeña definición de qué es mercado. Conjunto de mecanismos mediante los cuales los consumidores de un bien o servicio, en este caso nosotros como estamos en el tema de real estate, pueden ser casas, departamentos, metros, locales comerciales, metros de nave industrial, terrenos, que entran en contacto con los productores, en este caso desarrolladores principalmente, y llevan a cabo un intercambio tomando en consideración los precios de los bienes y servicios. Ya te dije los diferentes múltiples productos que llegamos a tener en esta industria. Posteriormente, te pido que recuerdes las fiestas de mis tíos. Acuérdate que te platiqué de uno, tío Manuel, muy sangroncito, muy tiranillo, por así decirlo, y nosotros le decíamos el tío Borgia, porque era muy... léanse un poquito sobre los Borgia y van a ver de qué les estoy hablando. El tío Javier, por ejemplo, sus fiestas eran más amenas, más pachangonas, y otro de mis tíos que tenía, pues las vean esta película de Proyecto X, así terminaban sus fiestas, y pues aquí las preguntas van a ser, haciendo esta analogía entre el mercado y las fiestas ahora sí que de mis tíos es, ¿quién hace la fiesta para saber si me conviene ir? O prácticamente en qué mercado estoy. ¿Me conviene ir a esta fiesta? ¿En qué momento me conviene ir a esta fiesta? ¿Cómo está el ambiente? ¿Y en qué momento irse? Recordemos aquella fiesta pop-off que a lo mejor ni te la vas a pasar sumamente bien y nomás vas a ir a perder tu tiempo, o en aquella fiesta que ya es un desmadre y que hasta la policía llegó, hubo incendios y incluso hubo arrestos. Vean la película para que vean hasta cómo termina esa fiesta, ¿no? Entonces prácticamente es empezar a detectar esas señales para que en su momento sepamos en qué momento irnos, en qué momento entrar, a dónde ir y a dónde sí ir. Eh, Te decía que prácticamente que esta analogía de las fiestas de mis tíos pues representaban ahora sí que los diferentes tipos de estados. Y recuerda que cada estado va a imponer una política monetaria, también va a poner un diferente marco legal que a veces se va a respetar, otras veces no se va a respetar, y también tienes que ver qué tanta seguridad jurídica hay en cada estado, en cada lugar que estés. Si dices, oye, sabes que está saliendo una gran inversión en esta zona, pero el marco legal es un riesgo, probablemente no te metas. Actualmente en muchas zonas, por ejemplo, lamentablemente en Riviera Maya, el riesgo más fuerte es el riesgo legal, porque muchas autoridades están haciendo cochupo y porquería y media en los registros públicos de la propiedad y mejor ahórrate problemas, ¿no? Otra cosa que tienes que empezar a analizar, pues es el tema de impuestos. ¿Y por qué? Porque aquí vamos a empezar a ver los diferentes impuestos que te va a poner la autoridad, perdón, el gobierno. Va a haber veces en que la inversión es bien recibida y otras veces que no. Por ejemplo, como te había dicho en Estados Unidos, donde al vender tu propiedad y si la volvías a reinvertir, no ibas a pagar el impuesto sobre la renta. Ese beneficio no lo tenemos en México.
Vamos a empezar a ver un poquito de clasificaciones de los impuestos. ¿Por qué? Por lo siguiente, por ejemplo, si tú te dedicas a vender locales comerciales, sabes que estos locales comerciales generan IVA, pero si tú vendes terrenos, estos terrenos no generan IVA. Si tú vendes casa habitación, no va a generar el impuesto sobre el IVA, que es un impuesto, por ejemplo, la casa vale 10 y el IVA es 16%, pues prácticamente es impuesto al valor agregado, que es una carga contributiva sobre una cantidad determinada. Va a haber otro tipo de impuestos, a lo mejor que son ya los proporcionales. Dice, ¿sabes que tú ganaste en este caso de 10 pesos, tú me vas a tener que pagar a mí, al fisco, 30%? Pero si haces este modelo de negocio, pues bueno, te voy a permitir que distribuyas el beneficio y ya posteriormente cada uno de los inversionistas, a ellos sí me van a tener que pagar X porcentaje, ¿no? Entonces hay diferentes vehículos, diferentes leyes fiscales para diferentes esquemas que uno nos van a permitir hacer mejores inversiones y otros a lo mejor tenemos que ponernos más creativos para poder sacarle el mayor provecho. Existirán zonas en las cuales sí va a estar muy complicado. Por ejemplo, me ha tocado platicar con inversionistas que se estuvieron moviendo mucho de California porque la carga impositiva estaba muy agresiva y decidieron irse a Texas porque supuestamente ahí las condiciones están muchísimo mejores. Vivir, invertir, generar negocios es más sencillo, ¿no? Hablando de contribuciones, necesito que empieces a comprender lo siguiente. Existen varias clasificaciones. Por así decirlo, contribuciones es el género. De ahí van a haber varias especies. La principal que va a ser, por así decirlo, impuestos. Estos impuestos, como te dije, pueden ser ya que se cargan de forma en base al monto o a la cantidad o a un porcentaje. En cantidad, en el tema inmobiliario vamos a tener, como te dije, el impuesto sobre el valor agregado sobre los diferentes productos que no sean habitacionales, por lo general. Después vamos a precisar, pero tenemos que empezar a conocer estos. También va a haber otro impuesto que es el impuesto sobre el traslado del dominio o ISAI, que prácticamente en este caso la persona que va a comprar es la que va a tener que pagar aproximadamente de entre el 2 al 4%, 4% en Ciudad de México, en otros lugares es muchísimo más bajo. Cuando son operaciones muy grandes te podemos ayudar a recuperar estos impuestos. Después, ¿qué otro tipo de impuestos vas a tener? Si tú ya estás construyendo, generalmente vas a tener que pagar derechos. ¿Qué es un derecho? Prácticamente es la contraprestación que se pagas por recibir un servicio del Estado. Estos servicios pueden ser el otorgamiento de licencias, permisos, manifestaciones de impacto ambiental, manifestaciones de impacto urbano y todavía hay otra subclase que se llaman aprovechamientos, ¿no? Prácticamente estos servicios, pues bueno, también en algunas ocasiones los logramos recuperar y si llegan a representar un porcentaje muy importante de un proyecto. Por ejemplo, hemos trabajado con varias, en este caso tiendas de autoservicio, en los cuales, ahí te va, porque los derechos pueden ser pagaderos en dinero o pagaderos en especie. Existen ocasiones en las cuales te dicen, ¿sabes qué? De tu proyecto me vas a tener que donar el 10% de tu terreno. Y esto para un proyecto que es patrimonial de rentas, pues sí te puede afectar muchísimo que ya no puedas tener ese 10% de metros construibles. Por lo tanto, es que te conviene desde un inicio evitar a toda costa que tengas que donar ese 10% del terreno. Otro caso muy fuerte es en el caso de que te pongan mitigaciones urbanas exorbitantes. Como te dije, cuando se trata de beneficiar a la ciudad y que tu proyecto sí está causando un daño y puedes mejorar el entorno, hazlo, te conviene a ti y conviene a todos, ¿no? Pero cuando te están pidiendo cosas muy raras de, como te dije hace poco, quiero que hagas esto que está prácticamente a veintitantos o a 30 kilómetros de distancia de tu proyecto y que no va a beneficiar ni a tu proyecto ni a tu comunidad inmediata y que probablemente es un cochupo, ahí es donde te tienes que empezar a defender. Estas, como podemos ver, los impuestos perdón, los derechos van a ser pagaderos en dinero y en especie, ¿no? Eso no lo olvides. Prácticamente esos son todos. Y faltan los aprovechamientos. Los aprovechamientos son, por así decirlo, cargas fiscales que tienen un fin en específico, por así decirlo. En la Ciudad de México tú dices, voy a construir 10,000 metros, y te dice el Código Fiscal, por esos 10,000 metros, por cada metro cuadrado vas a pagar 80 pesos para que se destine a el desarrollo, perdón, al equipamiento urbano o vas a pagar 180 pesos por metro cuadrado para que se destine para generar beneficios que ayuden al medio ambiente. No tenemos mitigaciones, por así decirlo, aprovechamientos enfocados a medio ambiente, desarrollo urbano y al sistema de aguas. El sistema de agua está carísimo, son como 450 pesos. Y hay veces que sí se usa y hay otras veces que no. Existen muchos desarrolladores que dicen, no, ¿para qué impugno las donaciones? Te soy sincero,
Actualmente como están las cosas, dicen, no, es que a final de cuentas ni le afecta o se lo cargo al vendedor. Si le empiezas a cargar más cosas en precios ahora sí que al comprador, pues va a llegar un punto en que pues le cargaste el concepto A, B, C, D, F de tus partidas y llegó, si perdón, el comprador tenía 10 puestos de presupuesto, pues ahora ¿qué crees? Tu producto vale 15, ya se salió de mercado. Por eso es que tienes que estar tan cuidadoso con cada punto de tu proforma para que puedas dar el mejor producto a un precio razonable. Otra de las cosas es, actualmente me toca lidiar con muchos desarrolladores que dicen, no, es que ¿para qué peleo las donaciones? No tiene caso es pelearme con la autoridad. Uno, no te estás peleando con la autoridad, vamos a impugnar la ley que te están aplicando. Dos, si el Estado por lo general muchas veces no tiene los recursos suficientes para poder desarrollar o hacer algo importante en esa zona, ¿no? Por eso es tan importante impugnar estos impuestos y estas donaciones. Punto número 3, pues puedes utilizar esos terrenos, esos metros que tienes que te van a quitar para que te apalanques ya sea con tu crédito puente. Por aquí le paramos respecto a esto de los impuestos también y vamos a seguir con el siguiente tema.